Hola a todos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a aprender con una modalidad diferente que se llama Flip Classroom. La idea es que vean este video completo, tomen notas y a partir de lo que aprendan en este video vamos a trabajar en clase. ¿Listos? Vamos a ver hoy un tema nuevo sobre historia, pero antes de ver el tema nuevo de historia me gustaría hacer un breve repaso sobre nuestro tema anterior que fue la prehistoria, ¿sale? Entonces, acuérdense que todo lo que sabemos de la prehistoria es gracias a fósiles y a pinturas rupestres y por ello no tenemos datos específicos de los años. Entonces, por esto se mide el periodo de tiempo, se mide en siglos, milenios y millones de años para tener un estimado de tiempo. Nos vamos a ir a África. En África aparecen nuestros antecesores, que son los homínidos. Los homínidos tenían dos características súper importantes. La primera era que tenían la capacidad para caminar erguidos y la segunda era que tenían pulgares. Gracias a tener pulgares, ellos son capaces de fabricar armas. Que las armas, pues, las utilizan a la hora de la caza. Tenemos dos tipos de caza en este momento. Caza mayor, que eran animales grandes como el mamut, y la caza menor, que eran animales pequeños como algunos roedores. Aparte de eso, descubren el fuego, que el fuego les ayuda para varias cuestiones adaptativas, pero también para calentar cuevas y para cocinar. Comienzan a formar grupos específicos donde cada uno estaba encargado de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, las mujeres y los niños estaban encargados de la recolección de fruta y de algunos alimentos, mientras los hombres estaban encargados de cazar animales y empiezan a ponerse distintas tareas específicas para cada grupo de personas. Por esta complejidad, tanto el trabajo, lo que empiezan a inventar, más el medio ambiente, pues empieza la necesidad de crear el lenguaje oral. Entonces, a partir de este momento ya contamos con lenguaje oral. En África, ¿se acuerdan que platicamos que hubo unas glaciaciones súper importantes y se congeló todo? Tanto cuestiones de continente como de agua. Entonces también se congela el mar. Gracias a estos cambios climáticos, el hombre tiene la necesidad de emigrar buscando nuevas condiciones de vida. Se dividen en dos grupos. Un grupo se va a Australia y otro grupo se va a ir a Europa. ¿Sale? De esta manera ya tenemos dos continentes poblados. Tenemos la parte de Australia, que es Oceanía, tenemos Europa. Y acuérdense que las cuestiones en la prehistoria, no todos los cambios se dan al mismo tiempo en todos los lugares, sino que es paulatino, va poco a poco en cada uno de los lugares. Después de un ratito, en Europa también hay un cambio de clima importante y entonces nuestros antecesores regresan a África, ¿sale? Pero no todos, entonces ya vamos a tener un grupo de personas en Europa, otro grupo de personas en África, otro grupo de personas en Australia. De Europa pasan a un continente que tenemos muy cerca, que es efectivamente Asia. En Asia, pues empiezan a poblar este continente, se da un cambio climático muy importante donde se vuelven a congelar las aguas y de esta manera, cruzando por el estrecho de Bering, es como el hombre llega hasta América. De esta manera ya tenemos poblados absolutamente todos los continentes, ¿sí? Recuerden que esto duró muchísimos años y que los cambios fueron pasando poco a poco en los distintos lugares del mundo. Gracias a todos estos cambios y al paso de los años, el hombre se ve obligado a evolucionar, debido a que se tiene que adaptar a todas las cuestiones climáticas y que el medio ambiente les estaba pidiendo en ese momento. El fin de la prehistoria se da cuando comienza la invención de la escritura. Entonces, ahora sí, ya repasamos todo nuestro tema anterior. Es momento de pasar a nuestro tema nuevo. Pues bueno, antes de empezar con nuestro tema, que como ya vieron son las primeras ciudades, tenemos que hablar de un cambio súper importante, un paso súper importante, que es que cuando nos volvemos de nómadas a sedentarios. Acuérdense que los nómadas son estas personas que no tenían un lugar específico donde vivían, sino que se iban moviendo buscando mejores condiciones de vida.
Y cuando nos volvemos sedentarios, es decir, que ya nos establecemos en un lugar en específico. ¿Y por qué razón nos volvemos sedentarios? Efectivamente, como lo dijeron en la clase pasada, es cuando descubren la agricultura. Pero es algo muy interesante, entonces vamos a platicar un poquito más de eso. Antes del dominio de la agricultura, arrojaban semillas que crecían por sí solas, por lo que al cabo de algún tiempo volvían y las recolectaban. El descubrimiento de la agricultura no los vuelve sedentarios de manera inmediata, porque las cosechas eran insuficientes y dependían de algunos factores climáticos, así como de las lluvias. En ciertas regiones, el cultivo de la tierra se convirtió en el principal medio para obtener el alimento. Por esto, toman la decisión de asentarse en los lugares cercanos a los sembradíos. De este modo, las sociedades cazadoras y recolectoras empiezan a transformarse en agrícolas y sedentarias. Bueno, pues aparte de la agricultura, sabemos que comenzaron también a domesticar animales. Dato curioso, el primer animal que domestican es a los perros y después de eso empiezan a domesticar también vacas, cerdos y caballos. Y entonces no solamente tienen ya la parte de la agricultura, sino también las cuestiones de animales. En este momento empiezan a construir las primeras viviendas y junto con esto surgen los primeros artesanos y los primeros comerciantes. Y como vimos anteriormente, ya tenemos agricultura, ya tenemos ganadería, ya se comenzaron a formar artesanos, comerciantes y empieza a tener un poco más de sentido pues estas pequeñas civilizaciones que se van haciendo sedentarias. Pero comienzan a haber bastantes problemas porque pues ya cada uno se encargaba de cachos específicos de tierra, había muchos animales y comienzan a hacer corrales y pues empiezan a necesitar regular todos estos tipos de cosas. Necesitan empezar a poner normas y entonces empiezan a regular 3 cuestiones importantes: las propiedades, las tierras y a los animales. Y entonces comienzan a poner orden y estructura a sus civilizaciones. Y entonces ya tenemos aldeas, que nuestras aldeas en este momento cuentan con ganaderos, artesanos, comerciantes, agricultores, pero también cuentan con funcionarios, tanto religiosos como de política, que se encargaban de ver todas esas cosas. Por esto, nuestras aldeas van a tener viviendas, que era toda la cuestión donde vivía la gente y estaban los animales, pero también empiezan a construir centros religiosos o centros ceremoniales. Y es en este momento en el que oficialmente surgen nuestras primeras ciudades, que más adelante ya veremos cuáles son.